Dios le bendiga a todos y a todas. Dentro de 5 minutos vamos a iniciar, vamos a darle tiempo a los demás. Avísenle a los demás que hoy tenemos la clase. La clase es importante. Bendiciones para todos y todas. Dios le bendiga a todos, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera poderosa y especial. Le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos estar una vez más para compartir con todos ustedes la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Hemos tenido 2 semanas de ausencia porque estábamos fuera del país, pero hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un repaso de las dos clases anteriores, es decir, la clase que no se han impartido, que es la del día 7 de mayo, la del miércoles 7 de mayo, el tema del miércoles 7 de mayo y el tema del miércoles 14 de mayo. Esas son las clases que no se dieron, eh, y hoy vamos a hacer un resumen de esas dos clases y vamos a dar también la clase que corresponde al día de hoy, miércoles 21. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a permitirle a la hermana Amy que nos presente en oración para así dar inicio a esta sesión. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, exaltamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre, por permitirnos esta oportunidad de poder estar en una escuela teológica cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos despertar el día de hoy y gracias porque tu misericordia ha estado sobre cada uno de nosotros. Padre, te pido por todos los que están aquí adentro y te pido por los que aún no han podido entrar. Señor, tú conoces la razón. Presentamos delante de ti, Padre, la clase del día de hoy y te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento y trayendo un espíritu de entendimiento sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender lo que el pastor nos enseñará el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios nos ha permitido estar una vez más juntos para aprender lo que la palabra de Dios establece. Amén. Bueno, el tema correspondiente al martes 7, al martes 7 de mayo, lo vamos a impartir ahora, y también el tema correspondiente digo, al miércoles 7 de mayo y al miércoles 14 de mayo, y al que corresponde a hoy. O sea que hoy vamos a tener 3 lecciones de cada una de cada manual. Vamos a tener las 3 lecciones de forma resumida. El primer tema que vamos a tratar es la lección número 5: Jesucristo, su humanidad y deidad. Porque es de vital importancia que nosotros entendamos que Jesucristo es divino. Ese es el primer objetivo de esta clase, que entendamos la divinidad de Jesús.
Ese es el primer objetivo, que nosotros entendamos la humanidad de Cristo, porque era 100% humano, y también que nosotros podamos entender su divinidad. Era 100% divino. Es decir, las dos naturalezas se manifestaron en él, siendo 100% hombre y a la misma vez 100% Dios. Pero también vamos a aprender en esta sección a entender las características de la humanidad de Cristo y de la divinidad o deidad de Jesucristo. Una de las características del cristianismo es la estrecha relación que existe entre Cristo y el cristiano. De principio a fin, la fe y la vida cristiana están determinadas por la obra de Jesucristo. De hecho, Jesucristo es el centro de la cristiandad. Jesucristo es el centro de nuestra fe. De hecho, el mismo Pablo dice en una de sus epístolas que si Cristo no resucitó, pues entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Es decir, la figura de Jesús es la principal figura dentro de lo que es el cristianismo. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la humanidad de Jesucristo, la humanidad de Cristo. La palabra de Dios establece que él nació de una mujer conocida como María, eso está muy mostrado en Mateo capítulo 1, versículo 18, y Jesús como humano se sujetó a todas las condiciones de una vida humana y de un cuerpo humano. Aunque él era 100% Dios, pero él se limitó como Dios en el cuerpecito de un hombre llamado Jesús. Creció en sabiduría como humano y en estatura como crecen los hombres, según Lucas capítulo 2, versículo 40. Estuvo sujeto a todas las flaquezas humanas, pero la palabra dice que no hubo en él pecado. Aunque fue tentado en todo, no hubo en Jesús pecado. Era 100% humano, se sujetó a las flaquezas humanas, pero en él no hubo pecado. Tuvo hambre, según Mateo 4:2, como ser humano, también tuvo sed, según Juan 19:28. Se cansó cuando caminaba, como cualquier hombre, sintió cansancio por el angosto camino y largo camino, según Juan 4, versículo 6. Jesús como ser humano dormía, según Mateo 8:24. Amén. Lloraba, según Juan 19:30. Sentía dolor y sentía angustia y agonía. Oraba, Lucas 22:44. Recibió nombres humanos, ya que se conoce como Jesús de Nazaret, según Hechos 2, 22. También se le conocía como el Hijo del Hombre, según Lucas 19:10. También se le conocía como Jesús, según Mateo 1:21. Y también se conocía como Jesucristo hombre, según Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. O sea, no hay duda de que Jesucristo era 100% humano. De hecho, eso forma parte de nuestra doctrina fundamental y es que si nosotros no creemos que Jesucristo vino en carne y en sangre, entonces nuestra fe es una fe falsa. Nosotros creemos que el Mesías ya vino en carne y sangre, en un cuerpo humano, y que ese ser humano llamado Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, otra de las cosas que vamos a analizar aquí es que Jesucristo era también divino. La divinidad de Jesucristo está muy mostrada en las Sagradas Escrituras. Sabemos que Jesús era realmente hombre, pero también fue verdaderamente Dios, 100% humano
y 100% divino. Ahora, ya nosotros analizamos cómo le llamaban a él como ser humano. Le llamaban, por ejemplo, Jesús de Nazaret, le llamaban, por ejemplo, Jesús, le llamaban Jesucristo hombre, pero ¿cómo le llamaban a él como divino? Como divino le llamaban Dios, según Juan 1:1. Y esto prueba su divinidad, su divinidad. También le llamaban hijo de Dios, le llamaban hijo de Dios. Dice la palabra, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Eso está en Mateo 16:16. Eso está sumamente mostrado en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos y lo entendamos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Déjame ver cómo ya se lo... Ok. Entonces, también se conoce en la Biblia como Señor. También se le llama a él Señor. Señor. Amén. Todo eso es sumamente interesante e importante. La palabra dice, y con gran poder, el Señor con gran poder, también dice la resurrección del Señor Jesús en Hechos 4:33. Es decir, que la escritura misma demuestra que Jesús también era Dios y los nombres que se le dan a él como Dios son completamente distintos, son completamente diferentes. También la Biblia le llama a Jesús el primero y el último. Le llama el alfa y el omega. La palabra dice textualmente, y puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y soy el último. Apocalipsis 1:17. También se le llama el santo, según Hechos 3:14, donde la palabra dice, más vosotros negasteis al santo y al justo y perdiste que nos diese un homicida. Habla sobre el santo. También en el libro de Hebreos, capítulo 10 versículo 36, se le llama el Señor de todos y el Señor de gloria, porque Él era 100% divino. Él es el Señor de todos nosotros. Y también dice, si hubiesen sabido que Él era Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. De manera que según estas citas bíblicas que le acabo de dar, Cristo posee cualidades y propiedades divinas. Posee cualidades y propiedades divinas. Porque la palabra habla de que Cristo es 100% Dios. Porque habla de su preexistencia. En Juan 1:1 habla de su preexistencia, donde dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí habla acerca de la preexistencia de Jesús. También dice la palabra que Él existe por sí mismo, tiene poder para dar vida, según Juan 5:21. Tiene poder, Jesús tiene poder sobre la muerte. Y Jesús, al que él quiere, da vida, dice la palabra. Al que él quiere, le da vida. También la palabra habla de su inmutabilidad. Él es inmutable como Dios, según Hebreos capítulo 13, versículo 8. Es decir, él no cambia. Él no es una persona que cambia. Él no varía. En él no hay sombra de variación, porque él es Dios. Y en él habita, según la palabra, en Cristo Jesús habita todo el poder de la deidad.
habita toda la plenitud de la divinidad, según Colosenses capítulo 2, versículo 9. O sea, Jesucristo es Dios porque tiene la misma esencia del Padre. Por eso es Dios. Él es la misma esencia del Padre. Él es semejante a Dios. No solo es semejante a Dios, sino que fue Dios y es Dios hecho hombre. ¿Te das cuenta? Eso es interesante que nosotros lo podamos entender y apreciar. Amén. Eso es bien interesante. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las dos naturalezas operaron en Jesús. Ahora, los milagros que él hizo en la tierra no lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre llamado Jesús. Lo hizo por la fe en la palabra de su Padre, porque hay que entender los dos roles, el rol como hombre y el rol como Dios. Él los milagros que hizo no lo hizo como Dios, lo hizo como un hombre llamado Jesús, apelando al poder que tenía su Padre. ¿Te das cuenta? Y usted me dirá, pero ¿cómo es posible eso? Lo que pasa es que Jesús vino a darnos ejemplo. Por eso él dijo, la obra que ustedes van a hacer, la harán y aún mayor que yo la harán. Y se estaba refiriendo a obras portentosas, se estaba refiriendo a obras milagrosas. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que es la kenosis de Cristo, que de eso vamos a hablar ahora, la kenosis de Cristo. Cuando hablamos de la kenosis de Cristo, estamos hablando de la humillación y la muerte de Jesús. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma humana y estando en condición humana, murió en la cruz del Calvario, que es la lección número 6 de esta sección. En la lección número 6 se habla acerca de la obra de Cristo y de su muerte. La muerte de Cristo juega un papel preponderante, porque es importante que entendamos esta verdad escritural. Él murió, dice la palabra. Gloria a Dios. Y dentro de este tema, ya dimos el repaso de la lección 5. Ahora vamos a la lección 6. Gloria a Dios, donde se habla acerca de la obra de Cristo y de su muerte. Y en esta lección, la número 6, hay tres temas: la muerte de Cristo, la importancia de la muerte de Cristo y la necesidad de la muerte de Cristo. Entonces, el objetivo de esta lección es que el estudiante domine esta verdad, porque es una doctrina fundamental del cristianismo. Pablo lo dijo, si Cristo no murió, entonces nuestra fe es vana. Cristo realizó muchísimas obras, pero entre todas las que realizó, la corona de todas ellas es al morir por los pecadores y por los pecados del mundo. Dice la palabra que esa fue su obra maestra, esa fue su obra por excelencia. Esta fue su obra por excelencia, porque si Cristo no hubiese muerto, lamentablemente no hubiese llevado muchos hijos a la gloria. Pero como Él murió, Él nos redimió. Como Él murió, Él nos salvó. Mateo capítulo 1, versículo 21. Él vino a eso, Él vino a morir por nosotros y por eso se convirtió en Jesús, el Salvador, que significa el que nos ha salvado de todos nuestros pecados. La palabra Jesús significa Salvador, el que nos ha redimido, el que nos ha limpiado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces la muerte de Cristo es fundamental y vital. De hecho, escuche bien, para ser salvo, según lo que plantea Pablo en Marcos, digo en Romanos capítulo 10, versículo 14 en adelante,
dice que si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios el Padre le levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, tú tienes que creer que Él murió y que al tercer día Él resucitó. Entonces el cristianismo le da a la muerte de Cristo el primer lugar en cuanto a lo que es el mensaje del Evangelio. De este modo se le da al Evangelio una posición exclusiva entre todas las religiones del mundo, ya que la muerte de Cristo es una obra redentora. Ningún líder religioso pudo realizar ni podrá realizar esa hazaña. Esa hazaña solamente la pudo lograr Jesucristo el Mesías, Yeshua Mashiach. Entonces, de ahí la importancia de la muerte de Cristo. Y esto se muestra mediante, número uno, la relación vital que sostiene al creyente con la persona de Cristo. Otros grandes hombres han sido valorados por su vida, han sido valorados por su obra, aunque Cristo también fue valorado por lo que es, por su obra, por encima de todos ellos. Pero lo que le puso la tapa al pomo fue su muerte, porque esa muerte hizo que el hombre se relacionara y se reconciliara con Dios. Por eso hoy nosotros tenemos una relación con el Señor, porque Jesús murió y nos redimió del pecado. Él es el primero y principalmente Él es el redentor del mundo, según lo que la palabra de Dios plantea. Amén. Y otro punto que hay que aclarar es su conexión vital con la encarnación. Su conexión vital con la encarnación. Según Hebreos 2:14 y Primera de Juan, capítulo 3 versículo 5. Alguien que lo lea, por favor. Alguien que busque Hebreos 2:14, por favor. Alguien que busque Hebreos 2:14 y lo lea. Y alguien que busque Primera de Juan, capítulo 3 versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 5. Amén. Sí. Hebreos 2:14. En el nombre de Jesús. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Te das cuenta? La encarnación de Cristo, Él se hizo carne, se hizo hombre, se realizó con el propósito de la expiación de Cristo. Él se encarnó para presentarse a sí mismo como propiciación, como ofrenda por nuestros pecados. Él se encarnó para asumir una naturaleza como la nuestra. Él tuvo que hacerse hombre para liberarnos del pecado, para salvarnos, porque fue un hombre el que le falló a Dios en el huerto del Edén. Fue Adán quien le falló a Dios en el huerto del Edén. Por eso Pablo dice que en Adán todos mueren, pero entonces Dios tuvo que levantar a un segundo Adán que se llama Cristo. Le preparó cuerpo a Cristo para que Cristo ocupara nuestro lugar. Se identificó con nuestros pecados, se identificó con nuestra desobediencia y se hizo hombre, se encarnó. La encarnación es una declaración del propósito de Dios, porque Él proveyó salvación para el mundo completo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor proveyó salvación para el mundo completo. ¿Y qué dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 5? Alguien que lo lea. Amén. ¿Me escuchan? Claro que sí, fuerte y claro. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5.
Dice así, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Sigo. Sí, Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿te das Hijitos, cuenta? Él se humanó, Él se hizo hombre para beneficiarnos a nosotros y para librarnos de todo pecado. Él abandonó su trono de gloria, según las Escrituras, para salvarnos a nosotros y darnos vida eterna y vida en abundancia. Amén. Por eso es que la encarnación es una declaración del propósito de Dios de proveer salvación al mundo. Y en tercer lugar, el lugar prominente que se le da en la escritura es extraordinario. La escritura le da un lugar prominente a ese sacrificio obrado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Alguien que busque, por favor, y lea Lucas capítulo 24, del 27 al 44. Lucas 24, del 27 al 44. Gloria a Dios. amén, pastor. Amén. Lucas 24, del 27 al 44. Amén. La palabra se va a leer en el nombre de Jesús. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, hay insensatos, cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea a donde iba, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían, en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaba ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Amén. Según ese pasaje de la Escritura, podemos observar las numerosas declaraciones y referencias proféticas sobre Jesús. Incluso dice la palabra que dos hombres iban camino de Maús, y ahí hay unos cuantos códigos en toda esa lectura que nuestra hermana acaba de leer. Hay unos cuantos códigos porque Jesús le habló a sus discípulos sobre lo que iba a pasar y ellos no entendían, eran torpes de corazón y eran tardos para entender la revelación de la palabra de Dios en ese momento. Es lo que Jesús le dice a ellos. Entonces, ellos nunca entendieron el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Lo entendieron después que él murió y resucitó, fue que ellos entendieron cuál era el propósito de Jesús visitarnos aquí en la tierra, porque en principio ellos lo que querían era como judíos, que Jesús sea un político, que Jesús sea un héroe nacional y que Jesús le liberara a ellos del yugo romano, porque ellos le estaban pagando tributo al César. Pero Jesús no vino a ocupar una posición política, ni vino a ocupar una posición gubernamental. Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra, que es un reino invisible, que es un reino completamente espiritual. A eso fue que Jesús vino, a establecer ese reino. Pero ellos en ese momento no lo entendieron así. Ellos no lo comprendieron de esa manera, de esa forma. Y por eso Jesús le dice, ustedes fueron siempre tardo para entender la revelación profética que hace referencia a mi muerte, a mi sacrificio en la cruz. Incluso en una ocasión Jesús dijo que iba a morir y Pedro se le puso en medio y dijo, no, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres tropiezo. Porque Jesús se expresa de esa manera, porque ellos no entendían en ese momento, no entendían que la voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Entonces la muerte de Cristo era una necesidad, era una necesidad. La muerte de Cristo era necesaria. De lo contrario, Dios Padre nunca hubiera sometido a su amado Hijo al castigo de la cruz. Si eso no hubiese sido necesario, el Señor no hubiese permitido eso, pero era necesario. Ahora, ¿por qué era necesario? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso era necesario que Él muriera en la cruz, en conformidad con lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 5 hasta el 8. ¿Quién lo lee? Hebreos 10 del 5 al 8. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 10 del 5 al 8. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito sobre mí. Hasta el 8. Sí. Ok. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Lee el 9. El 9, ¿qué dice? Versículo 9. Voy. El verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo esto último. ¿Te das cuenta? Era necesario que Jesús muriera para quitar lo primero y establecer lo último. ¿Qué era lo primero? El antiguo pacto. Había que quitar, había que abrogar el antiguo pacto porque la salvación era basada en obras, en el que yo hago. Ahora no.
La salvación no es por obra, sino que es por la fe. Entonces hay que quitar lo primero para establecer lo último, porque Dios se cansó de ese tipo de sacrificios. Dios se cansó de sacrificios de animales y ahora Él demandaba otro tipo de sacrificio que sea perdurable y que sea eterno. Y por eso Jesús murió en la cruz y derramó su sangre en el Calvario. Y Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo habló de que su muerte era necesaria en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Amén, era necesaria su muerte, según ese pasaje bíblico. La santidad de Dios la hizo necesaria. La santidad de Dios es un principio ético de su naturaleza divina, según Habacuc capítulo 1, versículo 13. El amor de Dios la hizo necesaria, según Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Y la misma palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado del hombre la hizo necesaria. Si Jesús no moría en la cruz, todos nosotros íbamos a morir en pecado. Gracias al Señor que murió por nosotros en la cruz, porque la palabra dice que nosotros éramos ovejas descarriadas, según Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 25, y Isaías, capítulo 58, 59, versículo 1 y 2. Entonces, era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario para que se cumpla lo que la palabra de Dios había predicho. El cumplimiento de las escrituras la hizo necesaria, según Lucas 24, del 25 al 27, y Isaías 53. El propósito de Dios la hizo necesaria. El propósito eterno de Dios incluye la redención de los elegidos, según Hechos 2:23, según Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, y Primera de Pedro capítulo 1, del 18 al 20. Era necesario que Jesús muriera en la cruz. Era vital que Él muriera en la cruz, que Él derramara su sangre en la cruz, que Él se sacrificara por nosotros. Amén. Y la lección número 7 nos habla acerca de la obra de Cristo, su resurrección y su exaltación. Amén. Eso es bastante importante. La obra de Cristo en la cruz del Calvario fue gloriosa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es importante que los estudiantes, que ustedes como estudiantes, dominen muy bien, dominen muy bien este tema, porque esa es la columna vertebral del cristianismo, es la columna vertebral de nuestra fe y forma parte de la doctrina fundamental de nuestra fe. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. La obra de nuestro Señor Jesucristo hubiese quedado incompleta y nuestra fe hubiese sido vana si Jesús se hubiese quedado muerto. Pero gloria a Dios que Jesús resucitó. Según Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Él se levantó de la tumba. La tumba está vacía. Amén. Ahora le vamos a mencionar algunas razones por las cuales la resurrección de Jesús es de suma importancia. Vamos a mencionarle algunas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es de suma importancia porque cuando Él resucitó, Cristo se convirtió en el sustituto para el pecado, según Hechos 2:24. Es una ley que se llama
la ley de la identificación. Él tomó nuestro lugar para que hoy nosotros tomemos el lugar de Él. ¿Te das cuenta? Entonces, la resurrección de Cristo confirma la divinidad, la deidad de nuestro Señor, según Romanos capítulo 1, versículo 14. Gloria a Dios. Yo quiero que alguien lea, porque esto es bien importante que lo destaquemos, que alguien lea Hechos 2:24 y que alguien busque y lea Romano 1:4. Romano 1:4 y alguien también que busque Hebreos Amén. 9:24. Gloria a Amén. Dios. Hechos 2:24. ¿Qué dice? Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo, ¿verdad? Dejarlo ahí. La muerte tuvo que soltarlo. Él resucitó. Cristo resucitó. El Señor lo levantó de entre los muertos. Eso no está en discusión, eso está comprobado. Jesucristo resucitó. Y es lo que nos distingue a nosotros de todas las religiones. Es lo que nos distingue a nosotros. Por ejemplo, la mayoría de religiones tienen líderes humanos que han muerto y no han podido resucitar. Por ejemplo, los musulmanes tienen su profeta llamado Mahoma o Mohamed y él murió y no resucitó. Igualmente los testigos de Jehová tuvieron sus líderes religiosos y no pudieron resucitar. Eh, la iglesia mormona, por ejemplo, tuvo un líder llamado Joseph Smith y no pudo tampoco resucitar. Los mitas en Aarón tuvieron su líder y tampoco pudieron resucitar. Eh, la India y todo Asia tiene más de 3.000 dioses y han tenido líderes religiosos y esos líderes religiosos han muerto y no han podido resucitar. El único líder religioso que ha muerto y ha resucitado se llama Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y esa es la gran diferencia entre el Evangelio y las otras religiones. ¿Qué dice Romano 1:4? Romanos 1:4. Amén. Ay, bueno, la palabra de Dios es leída en letras grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Te das cuenta? Ese texto bíblico confirma la deidad de nuestro Señor. Y este punto es importante que lo dominemos porque hay religiones que respetan a Jesús como un líder religioso, pero no creen que Jesús sea divino. Oye esto, y es importante que nosotros entendamos eso. Creen en un Jesús humano, en un Jesús histórico, pero no creen en Jesús como Dios. No creen en Jesús como un ser divino, como parte de la Trinidad o de la deidad. No lo creen así. De hecho, los mismos judíos, actualmente los judíos que no han tenido la revelación del Masaya, todavía ellos están esperando al Mesías. Para ellos el Mesías no ha llegado todavía. Y Cristo no es el Mesías para ellos y por lo tanto ellos no tienen a Jesús como el Mesías. Algunos sí, los judíos mesiánicos sí creen que Jesús ya vino, que murió, que resucitó, pero otros no. Y esa escritura te confirma a ti que Jesucristo fue confirmado por el Padre como un ser divino, como un ser que forma parte de su propia divinidad, de su propia deidad. Amén. Alguien que lea Hebreos 9:24. Amén.
Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese texto te confirma que él no se quedó en la tumba, ni se quedó en la tierra enterrado. ¿Dónde entró él? A la misma presencia de Dios. Él se presentó como sumo sacerdote ante la presencia de Dios. De manera que la resurrección de Jesucristo muestra el gran poder de Dios de proveernos salvación para nosotros. Con la resurrección Él confirmó nuestra salvación. Por tanto, nosotros tenemos que tener plena confianza en que Él lo hizo para que vivamos y para que recibamos vida eterna y vida en abundancia. Él nos ha salvado y ese sacrificio fue un sacrificio efectivo. Él es el todopoderoso Dios y Él murió y resucitó. Y si no creemos en eso, si no creemos que Jesús murió y resucitó, dice Pablo que nuestra fe entonces es una fe vana, vana. Amén. Alguien que busque Juan 5:28 y Juan 6:40 y Romano 8:11. Son tres textos bíblicos. Gloria a Dios. Juan 5:28 y 6:40 y Romanos 8:11. ¿Quién lo puede leer? Juan 5:28. Sí. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Ahí habla de la resurrección que viene, que los muertos en Cristo que van a resucitar, y dice que esos muertos en Cristo escucharán ¿qué? Su voz. ¿Y qué dice el 6:40 de Juan 6:40? Porque ese texto que leyó Lizzie dice que la resurrección es nuestra garantía de que los que mueren en Cristo serán resucitados de entre los muertos. Los que mueren en Cristo serán resucitados de Amén. entre los muertos. ¿Qué El dice 40 dice, 6:40? 6:40. y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta? Ahí habla de la resurrección de entre los muertos. Si él no hubiese resucitado, ¿con qué poder entonces él va a resucitar a los que mueran en él? ¿Qué dice Romanos 8:11? Am- Amén. Ay, ok. Dice, amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta? Ese texto bíblico es poderoso. El mismo espíritu que resucitó a Jesús, ese mismo poder también nos va a levantar a nosotros en el día postrero. Entonces, es importante que entendamos que no solamente Él murió, sino que también resucitó y ascendió al cielo y también fue exaltado. Muerte y sepultura, resurrección, pero también ascendió al cielo y también fue exaltado porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Nuevo Testamento registra que a los 40 días de haber resucitado y de ministrar durante ese tiempo, Cristo ascendió o regresó al cielo, según Hechos capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo lee? Hechos 1:9.
Hechos capítulo 1, versículo 9. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Hechos 1:9. Sí. En el nombre de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es bien importante porque hay personas que no toman en cuenta esos detallitos. ¿Cuáles detallitos? Mira cuáles. Cuando Jesucristo resucitó, no ascendió al cielo al otro día, no ascendió al cielo al otro día, sino que duró 40 días compartiendo con sus discípulos, que eran 12, compartiendo con ellos. Claro, se había muerto uno, que era Judas Iscariote, quedaban 11, pero aparte de esos 11, habían otros 70 más, y aparte de esos 70 más, habían 500 personas más. O sea, si tú haces la suma de 11 más 70 más 500, te dará una cantidad significativa de personas que vieron a Jesús resucitado. O sea, no fueron nada más los 11 discípulos originales. No fueron nada más los 11 discípulos originales. Fue una multitud. El apóstol Pablo menciona esa multitud después en una de sus cartas. Fue una multitud enorme de personas que vieron a Jesús, no por un día, no por 2 días, no por 3 días, sino por 40 días. Es decir, después que Cristo resucita de entre los muertos, dura 40 días con esa multitud. Y luego de esos 40 días es que él, en presencia de esa multitud, escuchen esto es bien importante este detalle, en presencia de esa gran multitud, él comienza a ascender al cielo, es decir, a volar, literalmente a volar hacia el cielo, que son detalles que hay que tomarlo en cuenta. Por eso el Evangelio ha permanecido hasta hoy. Esto no es una fábula ni es un invento. Es algo que aconteció real y efectivamente. Por eso el Evangelio del Reino de Dios ha perdurado en el tiempo, porque el Evangelio ha tenido muchísimos ataques. El cristianismo a lo largo de la historia ha tenido muchísimos ataques y han sido ataques infructuosos porque a medida de que la iglesia ha sido atacada y perseguida, ha crecido mucho más. Entonces, dice el libro de Hechos que Jesús ascendió al cielo después de 40 días, ascendió al cielo en presencia de todos aquellos que le seguían. Más de 500 personas fueron testigos oculares de su ascensión. Amén. De manera que tanto la resurrección de Cristo como la ascensión de Cristo son dos eventos que marcan la exaltación de Cristo. Son dos eventos, porque casi siempre se habla de la muerte de Jesús con lujo de detalle y se habla de la resurrección de Jesucristo con lujo de detalle, pero casi nunca la gente toma tiempo para analizar estos pequeños detalles de los 40 días que Jesús duró con esa multitud, dándoles instrucciones, y tampoco exaltan mucho o hacen una pincelada precisa sobre su ascensión. Y eso es importante, que esa multitud esté como testigo ocular de su ascensión. Eso es bien importante. Incluso, otro detalle, descendieron dos ángeles del cielo. En el momento en que él ascendía al cielo, que te da a entender que era 100% Dios, porque Jesús ascendió al cielo en presencia de ellos, dando a entender que no era solamente humano, sino divino. Él ascendió, dos ángeles
Dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido de vosotros tomados, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso no fue una visión, lo que ellos vieron. No fue una visión, lo que ellos vieron. Fue un acontecimiento. Eso es historia, eso es histórico. Jesús ascendió al cielo en presencia de ellos. Eso fue un acontecimiento. Su ascensión fue un evento, no una visión, fue un evento real, en vivo. Y ellos fueron testigos presenciales de su ascensión. Entonces, esta palabra ascensión se refiere al retorno de Cristo al cielo. Cuando hablamos de ascensión, estamos hablando de eso, del retorno de Jesucristo al cielo. La palabra exaltación habla de ser levantado, de ser elevado al nivel más alto. Jesús fue elevado a una posición de gloria, a una posición de honor. Dice la palabra que se sentó a la diestra del Padre. Recibe un lugar de preeminencia, recibió un lugar de exaltación, recibió un lugar apropiado como Señor, como Dios soberano, según Hechos capítulo 2, del 33 al 36. Alguien que lo lea, por favor, porque estos detallitos son importantes a la hora de hablar de cristología. Hechos capítulo 2, del 33 al 36. ¿Quién lo lee? Hechos 2, del 33 al 36. Amén. Amén. ¿Qué dice? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto para que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que esté Jesús a quien vos, que es de Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando analizamos ese pasaje bíblico que acaba de leer Lizzy, nos daremos cuenta que él está sentado, ¿dónde? A la derecha del Padre, a la diestra de Dios el Padre, pero ya está ahí como Jesús divino, ya no está ahí como el Jesús humano, sino que ya él es Dios. Entonces, hay beneficios en cuanto a lo que es su exaltación. Vamos a analizar los beneficios de su exaltación. Por ejemplo, número uno, aunque está en el cielo, Jesús está también en cada uno de nosotros y en todas partes, llenando todo el universo. Ese es el primer beneficio. Porque cuando él estaba limitado en un cuerpecito, él no podía estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando Jesús estaba limitado en el cuerpo de un hombre llamado Jesús, él no podía estar al mismo tiempo en todos los lugares porque estaba limitado a ese cuerpo como humano. Pero ahora ya él no está limitado, ya él está en cada uno de nosotros y está en todas partes porque él es Dios y está llenando todo el universo según Efesios 4:10. Según Efesios 4:10, que es el primer beneficio de su exaltación. Alguien que lo busque, alguien que busque Efesios 4:10 para que lo lea. Quiero que también alguien me busque Hebreos 4:12 y Hebreos 5 del 5 al 10.
Vayan ahí anotando para que lean esa cita bíblica. Vamos a leerla todas. Alguien que busque Efesios 4 del 6 al 11. Efesios 4 del 6 al 11. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Efesios 4, del 6 al 11. Sí, pero vamos a leerlo en orden. Primero Efesios 4:10. Luego me van a leer Efesios, primero Efesios 4:10. Luego me van a leer Hebreos 4:12 y Hebreos 5 del 5 al 10. Luego Efesios 4 del, del 8, sería del 8 al 11. Luego alguien que busque Hechos 2:32, Hechos 2:33, y luego Hechos 5:31 y Hechos 11:18. Porque vamos a analizar los beneficios de su exaltación. El primer beneficio que yo veo aquí es que Él está en cada uno de nosotros y está en todas partes al mismo tiempo y lo está llenando todo. Él llena todo el universo. Vamos a ver qué dice Efesios 4:10. Amén. En el nombre de Jesús, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él lo llena todo. Primer beneficio es ese. Él está en cada uno de nosotros y lo llena todo. Segundo beneficio, Jesús ha entrado en su ministerio sacerdotal en el cielo, es decir, se convirtió en sacerdote en el cielo. Él intercede por nosotros todos los días como sacerdote. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Te das cuenta? El Señor escudriña nuestros pensamientos, las intenciones del corazón y por eso intercede como sacerdote en el cielo a favor de nosotros en conformidad a Hebreos 5 del 5 al 10. Hebreos 5 del 5 al 10. Amén. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios sumos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Eso es un beneficio. Jesús ha entrado en su ministerio sacerdotal en el cielo. Intercede por nosotros. Ya tenemos a alguien que intercede por nosotros todos los días. Aun cuando llegan esos malos pensamientos, el Señor intercede por nosotros. El tercer beneficio de su exaltación es que el Señor ha repartido dones a su pueblo. Efesios 4 del 8 al 11. Amén. ¿Qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Te das cuenta? Ese es otro beneficio. Él tuvo que ascender, ser exaltado para darnos dones, dones ministeriales y dones espirituales. También ha derramado, cuarto beneficio de su exaltación, ha derramado el Espíritu Santo sobre su pueblo. Hechos 2:33. ¿Quién la tiene esa? Hechos 2:33, que busquen. También que busquen Hechos 5:31 y Hechos 11:18. Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto para vosotros, para que vosotros veáis y oís. El cuarto beneficio, Él ha derramado sobre su pueblo el Espíritu Santo de Dios. Quinto beneficio, ha sido exaltado como príncipe y salvador y nos está dando fe y arrepentimiento al mundo. O sea, Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y Él es quien genera esa fe en nosotros y también Él es quien produce en nosotros arrepentimiento. Hechos 5:31, ¿qué dice? Eso es profundo ahí. Hechos 5:31 y Hechos 11:18. Amén. Y Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Y el 11:18, ¿qué dice? Y Hechos 11:18 dice, entonces al oír esto, cesaron y glorificaron a Dios, diciendo, entonces también a los gentiles he concedido ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, otro de los beneficios de la exaltación es ese, que el Señor genera fe en nosotros, pero el Señor también hace que nosotros nos arrepintamos. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, si el Señor no trata con nosotros, no hay forma de que nosotros lo confesemos a Él como Señor. Él es quien produce eso en nosotros. Eso es glorioso, hermanos. Por eso yo enseño y sostengo eso, que la salvación es de Dios y que Dios es el todo en la obra de la salvación. Y beneficio número 6, beneficio de su exaltación. El número 6 es que es el príncipe fiel, el Señor es el príncipe fiel, es el sumo sacerdote de nuestra alma, que ha sido, ¿verdad? De nuestras almas, que ha ascendido a los cielos con su humanidad, es decir, con su cuerpo glorificado. Él ascendió a los cielos como príncipe, como sumo sacerdote, y ascendió a los cielos con su cuerpo glorificado. Por eso, Él puede ser misericordioso porque Él, ¿verdad? Sabe lo que se sufre cuando uno tiene un cuerpo humano. O sea, Él no conoce a nosotros, Él conoce nuestras debilidades. Es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí. Mira, como Él conoce nuestras debilidades, porque Él tuvo un cuerpo humano y Él ascendió con un cuerpo glorificado, es decir, que Él tiene un cuerpo todavía que se puede tocar,
Amén. Por eso Él es misericordioso. Cada vez que nosotros pecamos o fallamos, Él nos entiende. Oye bien, Él nos entiende porque Él padeció todo eso. Él fue tentado en todo, aunque en Él no hubo pecado, claro está, pero Él ya sabe la lucha que nosotros como seres humanos a diario tenemos. Por eso nos entiende, por eso nos comprende y por eso Él tiene misericordia de nosotros. Y esto es una gran fuente de fortaleza, hermanos. Esto es glorioso. Lo que le estoy descifrando aquí es glorioso y es un beneficio de su exaltación. Amén. Y esto nos da consuelo, o sea, el saber que Cristo nos entiende, porque tuvo un cuerpo similar al nuestro. Esto nos da fortaleza y consuelo de seguir avanzando, porque Él tiene misericordia de nosotros. Y si Él te salvó, no hay diablo que pueda arrebatarte esa salvación tan grande que ya Dios te ha dado. Vamos a ver qué dice Hebreos 2 del 14 al 18 y Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 2 del 14 al 18 y Hebreos 4, Amén. del 14 al 16. Amén. Amén. Hebreo 2, del 14 al 18, en el nombre de Jesús, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Pues, oh ya. Sigue. Ok, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te das cuenta? Como Él padeció en cuerpo físico lo que tú y yo padecemos, Él es misericordioso, ¿verdad? Poderoso para socorrer a los que son tentados. Y es tan así, esos son beneficios de su exaltación, es tan así que Él ahora mismo tiene un cuerpo glorificado en el cielo. Él no está en el cielo en el espíritu solamente. Él tiene un cuerpo resucitado. Ahora mismo Él tiene un cuerpo resucitado en el cielo, un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Entonces, Él nos entiende a nosotros más que a nadie en esta vida. Él nos entiende, Él conoce nuestras debilidades y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4 del 14 al 16, ¿qué dice? Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer, de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Te das cuenta? Lo glorioso, lo majestuoso que ha sido nuestro Señor.
nuestro Salvador. Amén. En la próxima clase vamos a continuar con la lección 8 sobre el Espíritu Santo y su naturaleza. En la lección 8 vamos a hablar del Espíritu Santo y su naturaleza. Gloria a Dios. Entonces, es importante que usted estudie la lección 8 para la próxima clase. Amén. Hoy impartimos un resumen prácticamente de la lección 6 y la 7 de esta materia, doctrinas fundamentales. Y en la próxima vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y su naturaleza, lección 8. Ahora vamos a entrar a la otra materia, porque me falta una materia. Gloria a Dios, nos falta una materia. Vamos a impartir esa materia que es eclesiología, eclesiología. Gloria a Dios. Vamos a ver eclesiología. Amén. Vamos a ver cómo nosotros, ¿verdad? Aleluya. Amén. Vamos a ver. Gloria a Dios. Antes de entrar a la eclesiología, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud que puedan hacer acerca de lo que tratamos acerca de Cristo? Sí, pastor. Sí, Antes de entrar a la siguiente materia de eclesiología, en la materia número 6 que abordaste con relación al tema anterior de la muerte y la resurrección de Cristo, quería hacer un aporte. sí, Ustedes, como bien explicaba con los discípulos, que eran muy fuertes para entender el acontecimiento de Jesús como todopoderoso y que ya había resucitado, se le dificultaba a ellos comprender el asunto de la resurrección. Hay un dato que quiero aportar. Yo pienso que también, como ellos no tenían el Espíritu Santo en ese momento, no había todavía descendido el Espíritu Santo sobre ellos, sino que más bien más adelante Jesús se lo prometió y le dijo que no se quede en Jerusalén, allá en Hechos 1:8, como sabemos la historia. Yo pienso que eso pudo haber sido también una de las dificultades para ellos tener la revelación exacta de ese acontecimiento sobrenatural que aconteció con Jesús. Y eso nos da a nosotros la reflexión de que muchas veces nosotros como seres humanos dudamos, y es que muchos de los seres humanos vivos no tienen el Espíritu Santo para entender estas cosas. así es, así es. Ese es el aporte que yo quería decir. Sí, muy buen aporte porque el Espíritu Santo es una gran ayuda porque la misma palabra dice que nos guía y nos conduce a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Amén. ¿Alguien más desea hacer una pregunta o manifestar o hablar alguna inquietud? Ok, vamos a avanzar entonces. Vamos a seguir avanzando. Eclesiología, nosotros nos quedamos básicamente en la lección 5, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Y nosotros
Cuando hablamos acerca de la lección 5, lo que le hicimos fue una tarea para que usted mandara el resumen de esa tarea, de la lección 5, porque esta lección básicamente nos habla acerca de la importancia y el significado del bautismo, y es un tema que ya todos ustedes tienen conocimiento de este tema del bautismo. Y por eso nosotros, para aprovechar el tiempo y seguir avanzando, lo que le pusimos la tarea de que usted haga un resumen de la lección número 5 por completo, porque ahí habla de las ordenanzas del bautismo y quiénes y cuándo debemos bautizarnos. Eso es algo básico ya que ustedes lo han visto en la doctrina eclesiástica, ¿verdad? Aquí yo le sugiero que usted haga el resumen, haga el resumen en su hoja, en su mascota. Ya usted tiene el folleto, el manual, ya usted lo tiene, algunos lo han impreso, que es mucho mejor tenerlo impreso, y ya usted tiene ahí el contenido de lo que es la enseñanza completa, cuál es el significado del bautismo, por qué debe ser bautizado por inmersión, ¿te das cuenta? Porque la palabra bautismo en sí misma significa sumergir, zambullir. También la pregunta que se contesta, ¿quién debe ser bautizado? Todo eso son cosas básicas que están ahí en el manual de eclesiología. Luego se habla acerca de la cena del Señor, que también es algo básico, el significado de la cena del Señor, qué es la cena del Señor. Y por eso hoy no vamos a hablar de eso, porque ya usted, yo me imagino que ya hizo el resumen de la lección número 5. La lección número 6 y la 7 que vamos a resumir hoy. Lección número 6 y número 7, gloria a Dios. La lección número 6 nos habla acerca de las prácticas de la iglesia. Y una de las prácticas es la imposición de las manos. Porque las manos tienen una importancia en el reino de Dios, y la imposición de manos es un acto que forma parte de muchas religiones o denominaciones. Pero la Biblia no se refiere a este acto como algo mágico que comunica un poder especial de parte de quien lo cumple. Más bien es una señal o símbolo de la obra de Dios sobre la persona a quien se impone las manos. Y la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿qué es la imposición de manos? Consiste en poner las manos sobre la cabeza de alguien para que al orar, con la intención de que esa persona que está recibiendo la oración reciba de parte de Dios una bendición especial, una bendición especial. Eh, eh, por ello se impone las manos. Ahora, hay 5 casos específicos que se mencionan en el Nuevo Testamento sobre la imposición de manos. Está, por ejemplo, el caso de lo que dice Marcos 10:16. Amén. La presencia, la presentación de algunos niños. El Señor dice la palabra que recibía a los niños, los bendecía, imponiéndole las manos. Eso está muy mostrado en las Escrituras. También en Hechos capítulo 6, la designación de algunos creyentes para que cumplan un servicio especial en la iglesia, como el caso de los diáconos. Por ejemplo, se le imponía las manos a los diáconos para que cumplan ese servicio especial en la iglesia, según Hechos capítulo 6. También en Hechos capítulo 19, del 1 al 6,
la conversión de algunos pecadores cuando reciben el Espíritu Santo, se recibía el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. También en Hechos 29:8 hay sanidades que se reciben a través de la imposición de manos. Los enfermos eran sanados cuando uno le imponía las manos, ¿verdad? Cuando los apóstoles imponían las manos sobre los enfermos, dice la palabra que los enfermos eran sanados. Hechos 28:9. Y en Primera de Timoteo 4:14, la palabra habla también sobre la entrada en el ministerio comunicacional cuando alguien iba a ser ungido como predicador de la palabra, como ministro competente de un nuevo pacto, se le imponía las manos para transferirle dones de servicio, dones especiales para que cumplieran bien su labor. O sea que la imposición de manos, esta práctica llamada la imposición de manos, es bíblica según lo que la palabra de Dios plantea, aunque nadie puede agarrar e imponer sus manos sobre otro con ligereza. Todo debe hacerse dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿qué hacemos hoy en día? ¿En cuáles casos en el día de hoy se imponen las manos? Los casos en que se suele imponer las manos, número uno, cuando alguien se convierte en la conversión, en el bautismo, símbolo, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, se suele imponer las manos sobre las personas, ¿verdad?, que desean recibir la unción del Espíritu Santo y como símbolo de la venida del Espíritu Santo en la vida de esa persona, se le impone muchas veces las manos. También cuando se va a presentar un niño al Señor como símbolo, como simbología de la plena posesión del Espíritu Santo, se le impone las manos al niño para que el niño sea cubierto con la unción del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, cuando alguien va a ser ungido para que enseñe la palabra, para que comunique el evangelio a otros, también se ora imponiendo las manos para que esa persona sea llena del Espíritu Santo y de valentía para comunicar el evangelio del reino de Dios. Amén. Cuando se va a ungir a un pastor, por ejemplo, a una persona que va a hacer misiones, se irá a otro país a predicar el evangelio, se le imponen las manos. Cuando se va a ungir a ancianos, se imponen las manos. Cuando se va a ungir a los diáconos, se imponen las manos. Cuando se va a ungir a otros líderes, se impone las manos. Amén. Eso se practica hoy porque es bíblico y es una bendición. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién debe imponer las manos? No hay instrucciones específicas con relación a eso, pero encontramos que en el Nuevo Testamento lo hacían los profetas y los maestros. Según Hechos 13, del 1 al 3, también lo hacían los apóstoles, según Hechos 28:8, y también lo hacían los ancianos, según Primera de Timoteo 4:14. ¿Te das cuenta? Entonces, no es cualquier persona que puede imponer las manos, sino que aquí hay unas instrucciones específicas para imponer las manos. Eso es bien importante que nosotros podamos entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Ananías, por ejemplo, fue usado por Dios mediante imposición de manos para devolverle la vista a Saulo de Tarso, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Sin embargo, Ananías
No era ni apóstol, ni era profeta, ni era maestro, no era nada de eso, ni era anciano, según Hechos 9:17. Sin embargo, se ve que era un hombre que estaba ligado a lo que es el liderazgo, porque él estaba en el templo intercediendo. No tenía un ministerio así, no tenía un ministerio preponderante, por decirlo así. Sin embargo, Dios lo usó en ese momento, imponiendo las manos sobre Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso recibió la vista. En todos los casos se debe buscar siempre la guía del Señor para imponer las manos. Cualquier creyente, en conclusión, puede imponer las manos siempre y cuando sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la oración por los enfermos con la unción del aceite también es una práctica que nosotros la valoramos y seguimos practicándola en el día de hoy. La oración por los enfermos con unción de aceite. Eso está en Santiago 5, del 13 al 20. Alguien que por favor me busque, alguien que lea Santiago 5, del 13 al 20. Santiago 5, del 13 al 20. Amén. ¿Qué dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces, el orden es el siguiente. Primero, la persona debe confesar sus pecados, llamar a los ancianos para que los ancianos oren por él, ungiéndole con aceite, número 2. Y así sucesivamente. Y la oración de fe sanará al enfermo y habrá entonces restauración. Es lo que la palabra dice básicamente sobre este texto bíblico. Amén. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Ya son las 7:30. No quiero romper el protocolo porque es 1 hora y media de enseñanza. Yo sé que hoy quisimos resumir por lo menos resumir 2 clases, pero no quiero alargar mucho la clase de hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, la lección número 6, que es la que estamos tratando aquí en eclesiología, hágame el resumen de eso, que son cosas básicas que se practican en la iglesia casi siempre. Por ejemplo, la imposición de manos, eso lo vemos en cada servicio casi. La gente recibiendo la unción del Espíritu Santo, sanidad, liberación, mediante la imposición de manos. También oramos con aceite. Cuando Dios nos dirige, nosotros oramos con aceite ungido. Yo tengo mi aceite ungido personal que lo uso cuando Dios me da dirección con relación a eso. O sea, yo no ando poniéndole aceite a titi y mundati, a todo el mundo. No, eso tiene un orden escritural y cada vez que yo siento de parte de Dios orar por alguien con aceite, pues lo hago. Igualmente, no ando imponiendo mis manos
sobre todo el mundo, ¿verdad? Todo eso tiene un orden escritural. También una de las cosas que nosotros practicamos es el poder de las escrituras. Entendemos que la palabra profética, ¿verdad?, es importante, pero la mayor palabra profética se encuentra en la misma palabra de Dios, que es las sagradas escrituras. Entonces, en esta lección número 6, se te habla sobre las sagradas escrituras y el poder que ella tiene. También se habla sobre qué es la Biblia y su importancia, que son cosas ya básicas que nosotros la hemos visto, y tiene su importancia. Por eso es importante que usted tenga su folleto en la mano, lo analice, lo estudie, lo vaya estudiando y resumiendo. Cuando usted hace un resumen, usted aprende muchísimo. Usted aprende muchísimo porque la enseñanza usted la resume y las cosas más importantes o más preponderantes para ti, tú la vas apuntando. Entonces, en esta enseñanza también se enseña cómo acercarse a la palabra de Dios. Hay diferentes formas de no acercarse a la palabra de Dios y dependiendo de cómo tú te acerques a la palabra de Dios, usted va a recibir revelación de ella, porque hay gente que se acerca solo con con una forma curiosa, distinta a lo que Dios establece en la palabra. Hay gente que se acercan, por ejemplo, para saber más de la palabra, otros se acercan para contradecirla, para tratar de buscar errores en ella que no lo hay, pero ellos se acercan con esa curiosidad de que yo voy a descubrir cuál es el error que hay en la palabra. Entonces nunca va a recibir revelación de la palabra porque tú estás acercándote a ella con un corazón extraviado, duro, con dureza en el corazón. Otros se acercan con reverencia, otros se acercan con sinceridad, otros se acercan con devoción, otros se acercan con quietud. ¿Te das cuenta? Todo eso está en esta enseñanza. Es importante que usted le saque provecho a esta enseñanza, porque hay beneficios cuando nos acercamos correctamente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, número uno, eso es un beneficio. Número dos, la palabra de Dios nos redarguye, nos convence de nuestros errores. Y número tres, la palabra de Dios nos corrige, nos guía por la senda correcta. Y número cuatro, la palabra de Dios nos instruye de forma especial, nos instruye, nos da forma a nuestro carácter, trata con nuestro carácter. Entonces, es importante que usted haga una lista de todos los libros de la Biblia con sus respectivos autores. Haga una lista, tarea, hacer una lista con todos los libros de la Biblia con sus respectivos autores. Esa tarea está en el manual, está en el folleto para que usted la haga. No es para que usted lea la tarea y la deje así en blanco. Debe hacer la tarea. La lección número 7 de Eclesiología habla acerca de la mayordomía cristiana. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de administración en todas las áreas. Administración en todas las áreas. Entonces, ¿qué significa ser un mayordomo? ¿Qué significa? Todo eso está en la lección número 7. Todas esas preguntas acerca de la mayordomía están en esa lección número 7. La palabra mayordomo tiene actualmente varios significados. Sin embargo, todo se relaciona con la persona que tiene la tarea de administrar. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de administración. Hay personas que no son buenos mayordomos y cuando decimos que no son buenos mayordomos, lo que estamos diciendo es que no son buenos administradores. No administran su tiempo, no administran sus finanzas, son un desastre en las finanzas, son un desastre en el seno de su familia, entre otras cosas. Es importante que este tema nosotros lo tratemos en la próxima enseñanza con lujo de detalle, porque son varios tópicos que hay en el libro, en el manual, acerca de lo que es la mayordomía. Y Jesús es nuestro principal ejemplo de mayordomía. Amén. Gloria a Dios. De manera que estudie la lección número 6 y la lección número 7 sobre la mayordomía. Yo le hago ese llamado a que usted estudie la lección número 6 y la lección número 7
de este manual de eclesiología para que en la próxima enseñanza, pues entonces nosotros vengamos empapados de esos temas y podamos entonces desarrollarlo con más precisión. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Amén. Dios. Gloria a Dios. Bueno, por eso no quise desarrollar esos dos tópicos hoy de eclesiología, porque entonces nos tardaríamos un tiempito más, algunos 40 minutos más. Por eso hacemos énfasis, como son dos materias, amados, y es difícil uno desarrollar en tan corto tiempo esas dos materias. eh, o sea, porque hoy yo quería desarrollar dos temas de cada uno de las materias, pero me resultó un poquito difícil hacerlo. A pesar de que prácticamente lo que hicimos fue que leímos, no quisimos siquiera abundar tanto en ambas materias, pero es importante que nosotros retomemos los estudios de estas dos materias y que nosotros le pongamos empeño a ambas materias para que podamos sacarle el mayor provecho posible. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas sobre los temas tratados? ¿Sobre los temas que usted ha leído en el manual? Me puede preguntar también, no hay problema. Este es el momento. Abran sus cámaras, por favor. Lo que puedan, ¿verdad? Lo que puedan abrir sus cámaras. Vamos a pasar la lista. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me están escuchando? Sí, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A la Virginia Félix. A la Virginia, ausente. Y Belice Lama, Presente. presente. Lizzy Pérez, Presente. Nicole Espinal, Presente. Enerolisa Félix, Charo. Qué raro que Charo no entró hoy. Enerolisa Félix, Charo, ausente. Javier Acosta, Presente, pastor. presente. Rina Daniel Espinal, Presente. amén. Diana Carolina Acosta, Presente, pastor. presente. Michael Piñeiro, Michael Piñeiro está presente ahí, dice. Tiene problemas siempre para él hablar. Presente, Michael Piñeiro. Amy Félix Moreno, Presente, pastor. presente. Janet Cuello, Presente, pastor. Rudy Andreina Mancebo, Rudy Andreina Mancebo. Qué raro que Andreina no entró hoy. Gloria a Dios. Ella, pastor, ella estaba y salió, y Javier.
Los Ok. dos. Ella estaba. Sí. Nelcy Yerubí Alcántara. Nelcy Yerubí Alcántara. Ella no entró hoy, ¿verdad? Nelcy no entró hoy. No, no entró. Otoniel Sterling no entró tampoco hoy. Tampoco entró. Arturo Howard. Arturo no entró hoy. No. Ok. Hernán Emmanuel Pérez Félix. Sí. Amén, presente. Ana Carmelina Pérez no entró. Ya prácticamente ella sale del curso porque tiene varias ausencias. Mía Dalai Ann entró Mía hoy. No. No entró tampoco. Tiene también tres ausencias. Maireni Sterling. Mairenis, Mairenis Sterling tampoco entró hoy. No. Kenia mandó su excusa. Kenia Curi mandó su excusa porque iba a estar en la graduación de su hijo y no iba a poder entrar a la clase. Juan Alexander Martínez no entró tampoco hoy. Entró. No, No entró, ¿verdad? Faltaron mucho hoy. Sí, sí. Darling Civil. Yo no la vi a Darling hoy. no. Tampoco, tampoco. Es raro, ¿eh? Gloria a Dios. David Carrasco ya salió en automático porque nunca ha entrado. Kelvin Abel Figuereo Jr. Kelvin Abel entró ahorita. Sí, él estaba, pero salió. Jezabel Karina Figuereo. Presente. Grisel Jiménez. Presente. Manuela Félix. Yo la vi a Manuela. Sí, ella entró. A Vivian. Sí, ella entró, pero salió. Ismael Figuereo. Ismael está en horario de trabajo, me dijo, pero que la escucha luego la enseñanza. Rubén Samuel Figuereo. Presente. Presente. Ok. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Este es el momento, por favor, para preguntar. Este es el momento. Si hay alguna inquietud, pregunta. Si no, pues entonces hasta aquí nos ayudó el Señor por el día de hoy. Gloria a Dios. Amén. Sean todos bendecidos y bendecidas. Ah, mira Yerubí ahí. ¿Ese Yerubí? Yeru. Ok, es que Yeru tiene un iPhone, ¿eh? Sí, yo estoy, lo que pasa es que estoy conectada del teléfono y usted Ah, sabe, Yerubí con está presente. esto Ok, de muchachos bregando no es fácil. ok, está bien. Sí. Está bien. Pues muchas bendiciones para todos. Traten de imprimir el folleto con Kenia, que así es mejor. Y así ustedes sacan el resumen mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios le bendiga mucho, Dios le guarde y sean Bye, todos bendiciones. bendecidos. Muchas. Nos vemos mañana en la iglesia, en el culto. Bendiciones para todos y todas. Bendiciones.